Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Ya estamos aquí con mi querido Ricardo Medina Calvario, Jorge, ¿cómo estás? Experto, y gracias a Adferi, consultores ambientales en este sector que patrocina a esta sección. ¿Cómo ves todo este asunto del clima? Claro, ahorita pues estamos en la mera temporada, pero sí vemos ciertas alteraciones conforme a quienes ya tenemos cierta edad. Digo, antes como que veíamos más orden el clima, ¿no? ¿Cómo ves tú? Visto en el clavo, exactamente. O son nada más, o está en nuestra mente, como dice el presidente. No, fíjate que estaban, buenos días a todas las personas que nos ven. Es muy agradable que cada vez nos vean más personas y así espero es, que siga creciendo. Y bueno, efectivamente, fíjate que sí, digamos que estábamos acostumbrados, los que nacimos de los 60s para acá hasta los 80s, a que estaban más o menos bien marcadas las temporadas, las estaciones, sobre todo primavera, verano, otoño, invierno. En el invierno hacía frío, en la primavera, verano bastante calor, y se entraba prácticamente con las lluvias a partir de ahora de junio hasta octubre. Sí, muy marcadito. Estaba más marcado. Ahora llueve en enero, febrero. Hace calor, no hace tanto frío en invierno. Por ejemplo, ahorita la temperatura promedio estaba en la Ciudad de México en 27, 28 grados, ahorita va a estar en 22. Los huracanes son más fuertes, por lo tanto arrastran más lluvia, nos pega más al interior de la República Mexicana. Hay lugares muy secos donde no llueve a pesar de la baja de la temperatura. Entonces sí, las estaciones ya no son lo que eran antes. Normalmente se dice que lo anterior era mejor, pero yo creo que sí, en este caso particular del clima, sí teníamos esta posibilidad, las cosechas, este tipo de actividades agropecuarias que tienen que ver mucho con el clima, por supuesto que estaba más marcado. Y bueno, en este sentido quise traerles a todas las personas que nos hacen el favor de vernos un cuadro, un mapa, donde vemos los días que cada vez son más calurosos. Lo dijimos ya en este año, es la tercera vez que lo mencionamos. Este año, después del 2014, el 15, el 16 y ahora el 17 han sido los años más calurosos desde que se tiene registro, que es más o menos a principios del siglo XX. Y en esta gráfica vemos los días que han ido incrementándose de más calurosos, de más de 35 grados. Lo vemos en la parte derecha para México, en la parte izquierda para el resto del mundo, y vemos cómo cada vez se incrementa más los días de calor. Aquí hay un dato muy importante. Aquí es de manera general los días que se incrementan en México y en el resto del mundo. Y con el Acuerdo de París del que se salió Estados Unidos, la idea es que estos efectos se vean no tan grave, que repercutan gravemente en el clima. Y entonces con el Acuerdo de París la idea es que sí se incrementen los días de calor de más de 35 grados en esto que vemos aquí de color amarillo, pero lo que vemos en rojo es si no se implementan los acuerdos de París. Y como podemos ver, los días más calurosos son todavía mayores a que si no se tomaran en consideración todos estos acuerdos. Claro. Que lo vemos complicado porque los dos mayores productores de emisiones contaminantes pues son China y Estados Unidos. China va en un paso más lento que los demás países del mundo, y Estados Unidos, bueno, en un principio decide salir. Hay que recordar que para salirse pasan 2 años. Si se sale Estados Unidos será a partir del 2020, cuando esté próximo a salir, bueno, esperemos, ¿no?, Donald Trump, que haya una reelección. El acuerdo hasta entonces se podrá salir de él, pero sin embargo, bueno, esto que le hagan caso a las empresas pues va a ser desde ahora, ¿no? Entonces, la idea que se tiene de estos días, por ejemplo, por lo menos en días menos calurosos, pues va a estar tambaleándose, y podemos llegar seguramente entre una media en el cuadro
Con todas las gráfica consecuencias roja. que esto acarrea, ¿no? Con todas las consecuencias, lluvias más fuertes. Cada medio grado que se eleve la temperatura. Por supuesto. Es un trastorno impactante en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención para la gente que le interese darle seguimiento a esto. No es comercial, pero National Geographic sacó en este mes, por ejemplo, de tema central la Antártida, y lo llama el paraíso que se nos va, porque con el aumento en la temperatura, los polos están disminuyendo su capa de hielo, que también mucha gente lo sabe, lo hemos estado diciendo. Las especies inherentes a este tipo de climas se están extinguiendo, el oso polar, las morsas, las focas, los pingüinos abajo. Entonces son los cambios, son las situaciones, las consecuencias de los efectos del cambio climático, y aquí podemos ver a nivel mundial el incremento a más años a partir de los años 80 de este milenio, de este siglo. Se van a incrementar más todavía las temperaturas, porque el desarrollo económico no permite poder bajar como uno quisiera las emisiones contaminantes, entre muchas otras consecuencias que se pueden tener. Entonces, bueno, es una gráfica que quiero que vean para que sigamos trabajando desde nuestra trinchera cada uno de los que nos interesa el cambio climático. Y bueno, por ejemplo, en México particularmente, ¿qué se está haciendo para poder de alguna manera poner esos granitos de arena que mencionamos respecto a las consecuencias del cambio climático y el desarrollo económico? A partir de este año, quizás el año próximo, a inicios, se va a construir, Jorge, amigos, una planta de termovalorización en la Ciudad de México. ¿Esto qué es? Esta planta lo que pretende es tratar aproximadamente 4.500 toneladas diarias de basura. Recordemos a nuestros amigos que en la Ciudad de México se producen diariamente entre 12.000 y 13.000 toneladas de residuos, los cuales a partir del 8 de julio los vamos a separar en cuatro diferentes rubros. Ahorita se separan en 2, se van a separar en 4, ya lo dijimos en otro programa. ¿Y qué hacer con la basura? Hay menos espacios, hay menos terreno para poder confinar estos residuos, tratarlos, etcétera. Entonces sacó a concurso en la Ciudad de México el poder, a través de un tratamiento que la empresa que participara lo definiera, y la empresa que ganó es una empresa francesa y que va a manejar los residuos a través de una planta de termovalorización. ¿Esto qué significa? Que los residuos van a llegar a un espacio y se van a tratar estos 4.500 toneladas aproximadamente bajo un concepto de quema controlada, de aplicar calor a 850 grados, como podemos ver en el gráfico aproximadamente, para que este calor genere, con la quema de los residuos, se genere vapor, el cual va a hacer que se vaya hacia una máquina que va a producir energía eléctrica, que esta energía eléctrica va a poder reducir hasta el 90% el volumen de la basura y en un 75% su peso, que va a pasar por otro sistema que va a permitir que las emisiones estén controladas y poder generar electricidad para el metro y los edificios públicos de la Ciudad de México. Ya habíamos hablado un poco de eso, pero bueno, aquí ya está. La empresa Veolia ganó este concurso. Ellos trabajan ya en Francia desde hace algunos años. La planta tendrá un costo aproximadamente de 11.000 millones de pesos que los van a absorber ellos, y la idea es bajar el dónde tirar los residuos y generando electricidad. Ya se ha probado con biogás, con celdas fotoeléctricas, por supuesto con energía eólica, y bueno, ahora se va a generar energía eléctrica a través de esta planta de termovalorización que va a estar instalada en la Ciudad de México muy pronto, y que bueno, esperemos contribuya a ¿Para cuándo se supone que va a estar?
Se supone que para principios del año próximo. Principios del año próximo. Finales de este, principios del otro. Qué Lo bien. que pasa es que sabemos que en las partes de construcción, bueno, pues nada está escrito. Ajá. Se manejan fechas, pero bueno, ¿Y ya es se sabe la aproximado. ubicación? No, tampoco. Está por salir. Seguramente va a ser en la parte del bordo poniente, queda espacio por ahí, Ujú. pero bueno, en cuanto lo sepamos. Pero sí ya está definido que este va a ser el sistema. Es una buena noticia. Es una Sí, buena noticia, es una buena noticia. siempre y cuando se lleve a cabo de manera correcta. Ojalá y sí. No esa como es la la cuestión. línea 7 del Metrobús, que no se salen algunos aspectos Sí, importantes. Fíjate, rápidamente hablando de la línea 7 del Metrobús, yo creo que faltó, y lo menciono porque nos los han preguntado, ¿por qué esta manera de tratar las buenas acciones o intenciones que se tienen en cuestión, por ejemplo, medioambiental? Lo que pasa es que si tú buscas en la información pública, la creación de la línea 7, inclusive de todo el sistema del Metrobús, ha carecido de información que le permita a los ciudadanos valorar realmente el efecto positivo que trae la implementación de estos sistemas de transporte público, y que en un punto medular es cuántos automóviles van a dejar de circular por la implementación de este sistema. En la primera línea de Insurgentes se decía que iban a quitarse los autobuses, que iban a quitarse los microbuses, Microbús viejos. y que seguramente muchos automovilistas iban a dejar de utilizar el automóvil por la puesta en marcha del Metrobús, Ujú. lo cual no fue cierto porque la Insurgentes No, está rebasadísimo. rebasadísimo. Bueno, ese es un punto importante que la línea 7, al igual que las otras, repito, no mencionó. ¿Cuántos automóviles van a dejar de circular por la implementación del sistema? Segundo, ¿cómo se va a ver dañada o afectada la vegetación? Que es un tema, Jorge, amigos, la vegetación es algo que se ve, y por eso la gente es a lo primero que le quiere pegar. Es que van a tirar árboles, lo cual, por supuesto, no es correcto, pero si trae un impacto positivo a través de medidas de mitigación o compensación, bueno, si quito un árbol y pongo realmente 30, 40 o 50 más, que los voy a cuidar y que voy a dejar que crezcan, creo que se vale. Pero no nos dicen cuál va a ser el efecto. Y el tercer punto es realmente también cuál es la baja en las emisiones contaminantes por la implementación del sistema Metrobús. Eso tampoco nos los han dicho, Claro. y es algo que le pega al proyecto y que hace que jueces concedan un amparo, porque va a traer más perjuicios que beneficios la línea 7 de Metrobús, lo cual no creo que sea así. Particularmente a mí el sistema no me agrada por la manera en que lo han hecho, pero por supuesto poner en funcionamiento más sistema de transporte público es lo correcto, nada más que hay que hacerlo. Modernizarlo, claro. Claro. Sí, que Y esta otra noticia que también ya se está licitando es que se va a crear esto que ustedes ven aquí, es por supuesto un gráfico, un dibujo de el viaducto. A nosotros, Jorge, inclusive no nos tocó, pero para todos los amigos que nos ven, seguramente de los abuelos para atrás, que afortunadamente todavía algunos habrá muchos que existan, que estén viviendo, el viaducto era un río. El viaducto estaba alimentado por el río Becerra, el río de la Piedad, que desembocaba en el río Churubusco. Así es. Se llaman así la gente, nosotros inclusive, bueno, pero ¿por qué río? Pues sí, porque había un río. En 1942 en Tuba, en 1952 se crea lo que es el viaducto llamado Miguel Alemán, que es donde nos transportamos actualmente. Es una vía supuestamente rápida, que permitía llegar rápidamente de poniente a oriente, supuestamente. Pero bueno, era un río. Solía. De hecho, todavía hay agua. Si ustedes vamos sobre el viaducto, en la parte media, donde están los carriles oriente, poniente, oriente, en medio hay una construcción de concreto. Ahí va el tubo, o los tubos, porque son dos, va la tubería que transporta el agua, el drenaje, porque ya no es río, y que va a desembocar más allá, inclusive va a desembocar hacia el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Bueno,
En la parte de arriba, si lo vemos, pues no hay nada prácticamente. La idea es construir esto. Sobre 1.6 kilómetros del río de la Piedad, aproximadamente 8,000 metros cuadrados, se pretende hacer esto, un andador con áreas verdes que permita darle parte a la ciudadanía, sobre todo a los más jóvenes, un monumento como al agua a partir de esto. Aquí podemos ver en el gráfico, bueno, aquí ponen 3, pero son 2, a que van abajo del río de la Piedad, van a hacer la estructura. Se pretende captar agua pluvial, agua de lluvia, más el agua que se trate que vaya por abajo para crear estas áreas verdes, poner banquitas y con los perritos, árboles, para que todo esto pueda ser que ya algunas utilizado. personas agarraban ahí de hacer picnics, ¿no? Sí. Me tocó ver alguna vez que hacían sus picnics ahí en el De hecho, si camellón lo... de viaducto, de que hacían, viaducto, ¿y por dónde se pasan, no? sí, pues se brincan por ¿verdad? Qué peligroso. los puentes, digamos, Peligroso. que hay Sí, en esos las convivios principales familiares, calles. Sí. o las fiestecitas del niño, y así, a veces que uno pasa por ahí. De hecho, cuando uno va por ahí, hace años pintaron como unas... La idea es asemejar agua. Ah. Una gente de la universidad se puso a pintar con sus alumnos, y si vemos el viaducto, si se fijan, está pintado como de color azul Ya verdoso. tiene rato que no voy por ahí, pero... Bueno, pues ahí, si se dan cuenta, las personas que nos ven, eso es símbolo del agua. Trataron de decir, bueno, es que esto fue un río, que a diferencia de grandes ciudades como París, el río Sena, el Támesis en Londres, el río Volga en Moscú, que las ciudades se colocaron donde hay agua, y la idea que en la Ciudad de México pues estábamos rodeados de agua, y en vez de sanearlo, utilizarlo, mejorarlo, lo entubamos. Todos los ríos en la Ciudad de México están entubados, salvo uno en los que bajan los dinamos por allá, Álvaro Obregón. Todavía tenemos un río vivo, que es el único que queda en la Ciudad de México. Pero bueno, esta es la idea que presenta la Ciudad de México. Se está actualmente licitando el proyecto, más o menos 76 millones de pesos es la idea que se gasten, y bueno, es crear un área verde, repito, de aproximadamente 8,000 metros cuadrados, lo cual me parece bastante bien. Que se empiece a ver, a tener esta visión, ¿no? Yo creo que al gobierno de la ciudad le ha fallado lo que dijo en un inicio, y yo lo he mencionado también, y yo estoy a favor de esto. La idea era recuperar la Ciudad de México, regresar a sus fundamentos, tener buenas luminarias, tener áreas verdes bien cuidadas, tener señalizaciones bien puestas, etcétera, etcétera. Pero se dejó eso de lado, y por supuesto se fue a las obras faraónicas algunos, pues porque son las que se ven y hacen que el funcionario sea bien visto como que está trabajando. Pero bueno, esta es una idea que me parece correcta, Se oye bien. esperando que baje la corrupción, la impunidad y la desigualdad, y con eso en el medio ambiente vamos a tener pues son buenas ideas, y que si se ejecutan, creo que traen puntos a favor para la Ciudad de México. Ojalá que sí son buenas ideas, Sí. y además, como te digo, qué bueno que se empiece a tener esta visión, ¿no? de hacer a la ciudad realmente sustentable y más amigable con sus propios recursos, incluso rescatarlos. Claro. No sé, eventualmente es difícil, ¿no? Pero se me ocurre ahorita que lo decías, rescatar esos ríos, o sea, volverles a dar vida, volverles a dar cauce, que lo hacen con las lluvias, ¿no? Ahí vemos los ríos como reclaman siempre su cauce. El agua siempre regresa a su... Y lo hacen, entonces a lo mejor eventualmente rescatar, nomás que realmente en esta ciudad somos tan cochinos que estarían llenos de basura, como las represas o las aguas negras y en Álvaro Obregón están repletas de basuras, hasta automóviles y cadáveres y demás ahí van a tirar. Eso es lo malo de tener ríos expuestos, que no tenemos la educación suficiente para mantenerlos así como debería de ser. Claro, pero bueno, pues vamos avanzando Así y es. sigamos promoviendo este tipo de acciones. Muchas gracias, Ricardo. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Esta visión. Que de pasen las muy cosas. buen día a todos. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.